El centro de interpretación recrea la vida de aquellos antiguos habitantes de esta zona. La fortaleza, el bit de las fortalezas lo componen tres riscos. La fortaleza grande, la fortaleza chica y titana, que están alineados, ¿verdad? Pues si nos fijamos, aquí tenemos tres grandes módulos, 1, 2 y 3, que tienen hasta el mismo grado en la inclinación. Otra de las cosas que llama la atención a la fortaleza es ese espacio que cuando llegamos, ese aparcamiento, esa gran llanura, que lo tendríamos donde estamos ahora precisamente nosotros. Otra de las cosas que es la foto que todo el mundo tiene en la retina es ese túnel que atraviesa toda la fortaleza grande. Pues lo compondría en este caso el túnel que tenemos, esa puerta que tenemos a nuestra espalda con eso que está por ahí. Y finalmente, de las cosas más llamativas y menos conocidas de las fortalezas es que se puede subir a la cima, que hay estructuras arriba. En este caso el edificio también tiene mucho que decirnos en su parte superior. Entonces es toda una composición pensada para de alguna forma que la gente aprenda lo que es la fortaleza, incluso sin estar allí. Los centros de interpretación, Marcos, son eminentemente didácticos, ¿no? De hecho, ya por aquí nos representan una de las poblaciones a las que debería estar dirigido todo centro de interpretación, que es el alumnado. En este caso, el alumnado de Santa Lucía ha querido acompañarnos hoy con su profesora, con Rosa, y no quita que también las personas adultas, el turista que llega por aquí, pues pueda también valerse de este centro para conocer el medio. Exacto, bueno, aparte que son nuestros mayores fans, ya es la tercera visita que tenemos de ellos, del club de quinto sexto del 6 de Río Santa Lucía con Rosa a la cabeza. La verdad que sí, que tiene el centro en sí, o todos los centros que nosotros hemos montado, que de ellos está el Pastor, las Salinas, le damos siempre una carga eminentemente didáctica. Eso no quita que nosotros no nos podemos olvidar de que estamos en una isla donde recibimos casi 4 veces más de población de turistas de la que tenemos. O sea, tenemos casi 1 millón de habitantes, recibimos casi 3.800.000. No nos podemos olvidar también de esa población, ¿no? De ello todo está traducido al inglés y al alemán, e incluso el audiovisual. Entonces tampoco podemos, porque aparte de lo que nosotros vivimos, nosotros gestionamos este espacio y nosotros vivimos a partir de la entrada. Entonces no nos podemos olvidar sin dar la espalda, desde luego, a la población, digamos, a la comunidad educacional. ¿Qué ver? Más que ver, yo creo que hay que imaginar. Hemos hecho un museo interactivo, pero no es el interactivo que entendemos de tocar. Es un interactivo de pensar, ¿no? Te damos información y tú tienes que recrear después esos ambientes, sobre todo con el audiovisual, que recreamos un poco la vida aborigen hace 1000 años, por una fecha cerrada y redonda en el yacimiento de la fortaleza. Y después lo que vemos es pues una gran recreación, en este caso una gran maqueta de casi 9 metros por 4 metros de alto, donde sintetizamos todos aquellos rasgos que creemos interesantes e importantes de la fortaleza, desde la topografía hacia lo vertical, las cuevas de habitación, los silos de almacenamiento, las cuevas funerarias, esos pasos, esos caminos que nos hacen subir hasta arriba, esas murallas que no sabemos si son para defender o son por un tema de importancia cultural. También damos pie al debate si estamos o no estamos en Ansite. Todo el mundo conoce aquí arriba la fortaleza de Ansite. Nosotros, si te fijas, en toda la cartelería no hay nada que diga fortaleza de Ansite, sino si la fortaleza es Ansite, con una interrogación importante. Nos estamos refiriendo al lugar donde se produce un poco la rendición de los aborígenes. No sabemos exactamente el lugar topográfico exacto Sánchez Araña consiguió vincular ambos topónimos, por llamarlo así, tanto la fortaleza como en sí. La fortaleza se conoce como tal desde 1700, o sea, desde ya temprano se conoce ese topónimo. Pero es verdad que no tenemos ninguna muestra arqueológica e histórica fiable de que hable de que la fortaleza es Ansite. Sabemos que está en las Tirajanas. Eso no quita que el yacimiento de la fortaleza sea, para nosotros, también es verdad que desde el cariño que llevamos trabajando aquí desde el 2007, sea uno de los más importantes de Gran Canaria y posiblemente de toda Canarias también. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de restos y una calidad en esos restos increíble, ¿no? Tenemos cuevas de habitación, cuevas funerarias, cuevas pintadas, cuevas que funcionan como silos,
casas, casas aborígenes, por decirlo así, casas cruciformes, estructuras que no sabemos lo que son, parecen temas cultuales, como digamos, pequeñas iglesias, para que todo el mundo nos entienda. Esas paredes que fortificaban toda esa fortaleza grande, ese túnel, que no sabemos bien para qué funcionó. ¡Santa María! ¡Mater Dei! ¡Ora pro nobis! ¡Nunc et in hora mortis! ¡Amén! El rey escondido que volverá, ¿no? Y cuyos descendientes se supone que tienen derecho a la corona de Portugal. Es que no es que tengan derecho, son descendientes, son línea directa. Entonces Gibernino decidió con un papel que decía que el rey de Portugal lo pusieron Sebastián Guedes de Portugal, para que no dijera el nombre completo como era, sino Sebastián Guedes de Portugal. Eso hay papeles allí. Los primeros habitantes de la zona sur de Gran Canaria y los propietarios de las nuevas salinas que se empiezan a construir por aquí se consideran desprotegidos. Y es así que desde el siglo XVI solicitan protección con la creación de castillos o casafuertes en esta zona. Sobre finales del siglo XVII, en 1680 más o menos, después de haberlo solicitado Antonio Lorenzo Betancourt, pues se concede permiso del rey, le da permiso para construir aquí la casa fuerte, llevando él los costos y llevando todo el mantenimiento durante su construcción. Y comienza, digamos, a estar en pie, digamos, a principios del siglo XVIII. Y entonces esto surge porque esta es una zona semiabandonada, pero al mismo tiempo muy comunicada porque vienen todos los barcos de pesqueros que van a pescar a África, vienen a esta zona, a las salinas, a coger la sal. Entonces, aprovechando de que están los barcos por aquí, vienen los piratas a intentar asaltarlos, ¿no? Y cogerlos. Y por eso es necesario la construcción de este castillo. Hay documentado muchos ataques, incluso tenemos aquí al lado, en la Casa de la Cultura, un cañón pedrero de finales del siglo XVI, encontrado en la zona de las salinas de abajo, que están a un kilómetro o kilómetro y medio de aquí, que fueron las primeras salinas de aquí de Gran Canaria y casi de las de Canarias, que fueron construidas en 1537. Y desde principios del siglo XVI hay un importante tráfico de barcos pesqueros que vienen a cargar la sal. Esta es una zona muy importante, favorecida por los vientos y por el calor de producción de sal, incluso desde época de los antiguos canarios. Y por eso ese rico bien que es necesario para el tema de conservación de los pescados, pues lo vienen a buscar los barcos. Están aquí durante 2 o 3 días y luego se van a la pesca en África. Y en el regreso tienen que pasar también por aquí, en el regreso hasta Las Palmas de Gran Canaria, porque en la forma de navegar antigua, la navegación a vela, tienen que venir desde Ceñida, desde África, y vienen recalando aquí en el sur de Gran Canaria. Nosotros estamos a la sombra de restos de esa casa fuerte. Sí, esta es prácticamente casi la única habitación que queda en pie de esa construcción. Tenemos esta casa a 2 aguas antigua canaria. Frente a esta casa estaba, digamos, la parte protegida del castillo, donde estaban los cañones. Estos eran, digamos, como almacenes que se formaban un cuadrado cerrado, y quedan todavía otras 2 casas que están en el interior de casas actuales de hoy en día, que están con los tejados a 2 aguas, pero es prácticamente lo único que queda de la casa fuerte. Quiero saber si hay ley, ¿por qué está los Guedes aquí con los condes? ¿Por qué está en un libro? Y un libro que viene del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Esto es verdad. Antonio, se dice de la existencia de 2 documentos
que parecen interesantes para el trabajo de esta leyenda. Un manuscrito que nos habla de ella y un árbol genealógico de la familia de los Guedes. Parece ser que tú perteneces a la familia que en cierta forma custodia el manuscrito. Bueno, indirectamente, porque es un primo hermano de mi padre, ya fallecido, los dos, tanto mi padre como él, quien fue custodio de ese supuesto documento. En el momento actual yo tengo esa documentación, pero tengo que hacer una aclaración en honor a la verdad histórica. Y es que tal manuscrito no existió jamás. Y me explico. La persona que sale a la luz como el descendiente de la familia Guedes, último, se llamó Antonio Lorenzo Guedes y Pérez de Azofra. Era hijo de Antonio Guedes Santos y nieto a su vez de don Antonio Guedes Alemán. Nos vamos al abuelo. El abuelo era una persona que nace en Las Palmas, oriundo de Tirajana, que estudia tanto estudios medios como superiores en el seminario diocesano y que se casa más tarde con una persona natural de Santa Lucía de Tirajana. Este señor, un hombre culto, de una gran cultura, va a ser secretario general del Ayuntamiento de Telde. Y estando en Telde, él, que era un hombre muy leído y muy instruido, y que además escribía y escribía bien, un día elabora una leyenda, elabora una historia, simplemente basada en su imaginación. Empieza a escribir y lo hace de la siguiente manera: que él, que era aficionado a la lectura de legajos antiguos, en el archivo de su familia había encontrado datos sobre los orígenes de los Guedes, que tenía que ver con el castillo del Romeral en el sur de Gran Canaria, en donde se dice que el rey don Sebastián, que combate en el norte de África, no muere en la célebre batalla, sino que queda malherido. Y con un grupo de nobles que eran su guardia de corps, los trasladan a una playa cercana y de ahí, con rumbo desconocido, los alicios y las corrientes no lo llevan hacia Madeira, que es donde ellos querían ir, sino a la isla de la Gran Canaria, quedando varado en las aguas del sur de la isla, que algunos dicen Carguineguín y que otros sitúan en otra cala de la isla. Si las tierras son del rey, porque tuvo que vender. Si las tierras son del rey, porque tuvo que vender. Joaquín González recibe un garrotazo certero que lo dejan tirado en tierra. Justamente en el camino de la madera es la divisoria entre las tierras altas de Sardina o del lomo de Sardina y las tierras bajas de Sardina o llanos. Es en esta parte baja donde el día 30 de noviembre, después de la misa en la iglesia de Guadalupe, reciben los medianeros y criados de Amoreto la orden de venir a mojar estas tierras para hacer la suerte y el reparto de suerte para el cultivo del trigo.
entre distintos medianeros. Lo cierto es que cuando empiezan esas tareas, a media mañana, un campesino de la comarca, se llama Luis Romero, se acerca y pregunta qué hacen labrando sus tierras, en las que él planta año tras año. Pocas horas después de que se produzca el conflicto en el llano Faneque, ya se traslada al pueblo los resultados de ese incidente, ¿no? Sí, eso ocurrió justamente un domingo. Después de misa es cuando Amoreto le da la orden a sus medianeros y criados que vayan a hacer la suerte en las tierras bajas de Sardina. Y el conflicto, calculo que habrá sido abajo cuando se produce el incidente con el alcalde real sobre el mediodía. Joaquín González recibe un garrotazo certero que lo dejan tirado en tierra. Después recibe en el suelo un sajo de rosadera, una dardada en el pecho que una costilla le quiebra, un trabucazo tremendo que le impacta entre las piernas, quedando en tierra yerto. Después al cura rodean los labriegos y redentos. Montado en su jaca negra, Melián corre como el viento. Tras de él, las escopetas escupen bolas de fuego. Después de tirar de sus tierras a los criados de Amoreto, la toman con las acequias y con los machos de riego. Después del incidente, los vecinos suben a su pueblo. Unos se van a Ingenio, otros se van al Carrizal y otros se vienen a Güímez. Y esa noche es cuando, sabiendo que iba a haber represalias, se empiezan a hacer los corrillos. El alcalde del obispo dice que está viendo corrillos en determinadas partes del casco viejo, precisamente delante de la casa de Margarita Quintana, casada con Pérez Mirabal, uno de los protagonistas del conflicto, es donde se inicia el primer encuentro, el primer foco del conflicto esa noche, porque es una vez se oscurece. Ellos dicen, de noche no obedecemos otra justicia que la del vecindario. Y esa noche empieza a sonar bucios, se llama Quevedo, el que toca el bucio, es uno de los que posteriormente va a ser detenido, apresado y conducido al barco, a destierro, y a esa llamada de bucio, de madrugada, empiezan a salir y a responder los vecinos, en donde al grito de muera el mal gobierno, que viva el rey, se rebelan contra la justicia y el gobierno de las Islas Canarias. La justicia, que como sabes estaba representada por la Audiencia, con sede en Las Palmas, y el gobierno de Canarias, que estaba representado por el señor Capitán General, con sede en La Laguna. Hay una rebelión en toda regla, una insubordinación contra la justicia y el gobierno de la isla, en tanto no consigan lo que pretenden, que es no tener represalias por lo que pasó esta mañana, y segundo, que las tierras por derecho de tanteo queden en manos del vecindario, para poder seguirlas cultivando como vienen cultivándolas desde hace al menos 60, 70, 80 años esas familias. Bien, veo que esto último no es de vuestro agrado. Existe otra posibilidad. Podéis cultivar las tierras como arrendatarios, pagando R$1,50 por fanegada. Señores, esta es mi última oferta y no vais a tener otra. Las tierras de Oriente son, y siempre han sido, por Dios lo juramos, las tierras del vecindario. Nos giramos despacio de espalda y ahí nos quedamos. La algarabía empieza también a recibir apoyo ya de los núcleos de Carrizal, de Ingenio. Al día siguiente ya están aquí los hombres de las milicias de la compañía de Ingenio, que integra también a los del Carrizal, y la compañía de Agüime está formada por los hombres, por los labradores de la villa y también de Temisas. Es decir, está toda la población del señorío representada a través de sus compañías de milicias en el motín que se inicia al día siguiente, ¿no? Para evitar el horror del delito, os conmino a que aceptéis plenamente mi autoridad como fiscal del caso
Ya sé que está implicado todo el pueblo y que estáis resueltos a quedaros con las tierras que cultiváis desde hace tantos años y de las que depende vuestro diario sustento. Debéis confiar en mí para salir con bien de esta. Os convino también a que renunciéis al desquiciado plan de incendiar las casas de don Francisco Amoreto en Juan Grande, porque si acometéis tal desafuero, ya no habrá forma de arreglar las cosas benignamente en interés de todos. Con alguna desconfianza, los vecinos, previo acuerdo, entregan insignias y armas y colaboran diciendo cuanto saben de la trama. Seguimos todos a un tiempo las llamadas a la causa que nos hizo todo el pueblo por evitar que un canalla se hiciera con los terrenos que en la centuria pasada labraron nuestros abuelos. Se complica la sumaria cuando el fiscal, resuelto a culminar sus hazañas, cambia el tercio. Toque de queda proclama mucho antes del sol puesto, olvidando que las vacas necesitan doble ordeño. ¿A cuánto se lleva? A 25. María, trae agua. Siéntate. Sí, padre. Ya sabes lo que hemos hablado. Corre la voz. Todos para Las Palmas. Pedro, ¿te has vuelto loco? ¿Qué se nos pierde a nosotros en todo esto, hombre? Pero, mujer, ¿cómo me puedes preguntar eso? Esas tierras de Telde también son del rey, hasta que venga un señorito a comprarlas. Sí, y tenemos derecho sobre ella. Exactamente, el día 6 de enero de 1719, el Día de los Reyes Magos, se dicta la sentencia. Y en la propia sentencia, con lo que ya hemos adelantado, se indica que para evitar tensiones los presos deben ser llevados de inmediato hasta el barco que los va a conducir a Tenerife, que es el barco en el que había llegado a la ciudad de Canarias el capitán general. Pues de 7 en 7 en barcas los van llevando encadenados hasta el muelle y en el muelle en barcas de 7 en 7 los izan al velero, al bajel del capitán general, para que al día siguiente se pudieran desplazar hacia Tenerife y activarse las condenas de prisión en Ceuta o de destierro no se sabe dónde, ¿no? Una vez trasladados los reos al barco que está ahí anclado, ¿qué ocurre? ¿Hay reacción popular? Esa misma tarde-noche se recibe la noticia en la villa y los vecinos de toda la comarca, de Temisa, del Carrizal, de la villa, del Ingenio, de los Llanos de Sardina, desde Aldea Blanca, se vienen esa misma noche de madrugada hacia Las Palmas. Cada vez son más los amotinados que llegan. Cuando sean la noche, todos serán rebeldes sureños si no se decide por una inmediata liberación. Mucho me temo que en este triste suceso las hordas arrasen por todo lo que se ponga delante. Peligra la lealtad de las Islas Canarias si os descantáis en estas lides por Amoreto. No puedo permitir en mi historial de soldado ni el de mi patria semejante nota injuriosa. Os ruego que hagáis un último y sincero esfuerzo para hacer entrar en razón a los sublevados. Yo es que ya no le ruego, le suplico que aceptéis la cruda realidad. Entran, irrumpen hombres, mujeres, niños en el Palacio Episcopal, donde residía esos días el capitán general de Canarias, José Antonio Chávez de Osorio. El obispo no reside aquí, el obispo reside en Santa Cruz, es un obispo asentista. Su palacio lo ha ocupado el capitán general en estos días en que se desarrolla el juicio en la audiencia de Canarias. ¿Qué son esas voces? Con su permiso, mi general. Para proteger a su persona es mejor que no salga de esta casa palacio. ¿Por qué razón? Los vecinos han tomado la plaza, han puesto vigilancia en todas las esquinas, han desembarcado a los presos y se dirigen todos hacia aquí. Según parece, vienen desde Telde, Ingenio, Agüines y una vecindad de Las Palmas, mi general. Hay clérigos y nobles entre ellos. Hará unos 300 años tuvieron lugar los hechos, por la historia hoy rescatados de los arcones del tiempo. Con ello conmemoramos, para honra de su pueblo,
la gesta de unos canarios que se enfrentan al saqueo de tierras del vecindario por parte de un opulento señor de casa y estado que quiso extender sus predios hasta Sardina y los llanos, a costa de los derechos adquiridos desde antaño por pastores y labriegos. Con esta canción honramos nuestra comarca sureste, por ser de hombres bragados de estirpe y casta valiente. Por ser de hombres bragados de estirpe y casta valiente. Los hechos que les contamos son las hazañas de un pueblo, unido frente al tirano y orgullosos de su hacerlo. El yacimiento de la Punta de Tenerife es conocido desde hace mucho tiempo por los lugareños y curiosamente no expoliado. Esto podríamos clasificarlo como un cementerio de los antiguos canarios, un cementerio que está perfectamente organizado, estructurado, tiene sus normas, sus pautas de regulación, no, es una cosa que está perfectamente planificada dentro de lo que es digamos, la gestión, el orden de la vida de estas poblaciones. Tenemos unos tipos de enterramientos concretos, con sus contenedores mortuorios, con sus tumbas específicas, sus habilitaciones también, no solo es digamos, el receptáculo donde se entierran los cuerpos, sino cómo se adecúa todo el espacio, dónde va cada tumba, cómo se relacionan entre sí. Y aparte de eso, de lo que es el propio elemento mortuorio, tenemos también una serie de evidencias que son las que estamos empezando a trabajar en estos momentos, que en principio por la proximidad física que tienen parece que están relacionadas, y digamos que no es la propia actividad funeraria de enterrar, sino otro tipo de acciones que se hacen en este espacio simbólico, en este espacio con este carácter un poco más, digamos, más conceptual. Observándolo allí in situ se veía claramente que estuvo amortajado, a pesar de que ya los restos vegetales, orgánicos ya no existían, ¿no? Sí, una de las ventajas, bueno, por lo que es importante realizar un trabajo arqueológico pormenorizado y con gente preparada en el estudio de depósitos funerarios, es que podemos ser capaces de adivinar, o de, bueno, más que de adivinar, de conocer cómo fue el depósito funerario cuando se colocó el cadáver en el lugar. Entonces, a partir del estudio de cómo están colocados los huesos y de los movimientos que se han producido durante el proceso de esqueletización, de cuando el cuerpo va perdiendo los tejidos blandos y se va quedando solo el esqueleto, es que se puede llegar a conocer el estado inicial en que el cuerpo fue depositado. El caso del túmulo de Tenerife es que nos encontramos que los huesos, muchos huesos mantienen la posición original, la primera posición que tenía cuando se colocó el cuerpo dentro del túmulo. Y estas posiciones no son posibles si no hay algún elemento de sujeción que sujete los huesos. Además, también hay una serie de movimientos que pudimos ver en el túmulo, en el esqueleto, que solo son posibles si hay algún tipo de punto de apoyo que hace que se mantenga el hueso en esa posición. A partir de la lectura de la ubicación de estos restos y de esos movimientos, pues hemos inferido de que tuvo que existir algún tipo de medio que hoy en día no se ha conservado, probablemente porque fue elaborado con pieles o con fibras vegetales, con juncos o con pieles, como por ejemplo se puede ver hoy en las momias del Museo Canario. Y por lo que vemos, el muerto estaba totalmente enfardado. Además, sabemos incluso dónde estaban las líneas de sujeción,
Por ejemplo, sabemos que probablemente una cuerda o una especie de tira de piel o lo que sea, vamos, de esto, un material así semejante, estuvo colocado en los pies, porque los pies aparecen en esta posición, que es una posición que no es anatómica. Es decir, si no hay algo que te sujete, tú no tienes esta posición de los pies. Luego, otro punto de sujeción probablemente se dio en las rodillas, porque las rodillas también estaban totalmente pegadas. Si nosotros nos acostamos, nuestras rodillas tendrán una separación. Sin embargo, estas estaban pegadas. Eso es porque aquí también había un punto de sujeción. Luego también en las muñecas. También vemos que se produce algún movimiento, pero que tienen como pivote un punto aquí, en el extremo distal del cúbito y el radio. Eso también se produce porque hay un elemento de sujeción. Y también pues habría otra correa justo aquí detrás, en la parte posterior del brazo, donde está en la parte posterior del húmero, porque se produce una pequeña rotación del antebrazo, del cúbito y el radio, que no se produce en el húmero. Eso es porque durante el proceso de descomposición se mueve un poco el antebrazo, perdón, pero el brazo se mantiene en su posición porque está sujeto. Verónica, un enterramiento de esta entidad nos lleva a que tenía que haber algún poblado también cercano, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque realmente, digamos que el patrón que nosotros conocemos de cementerios, así, de grandes cementerios, los tenemos siempre referenciados con respecto a asentamientos, a lugares donde la gente vive. Se comparte, digamos que el espacio físico igual se comparte también, pero en este caso tenemos un lugar de enterramiento neto, no un enterramiento esporádico de alguien, así como un carácter a lo mejor testimonial, no, esto es un cementerio que se usa durante tiempo y está perfectamente regulado y gestionado. Entonces, ¿dónde está la gente que usa este cementerio? Pues esa es una incógnita que de momento no podemos, digamos, solucionar. Nosotros, es cierto que lo que vemos alrededor es un paisaje muy desmantelado, muy, digamos, desfigurado de sus condiciones originales, pero y poco conocido, poco estudiado. No estaría, sería bueno que se hiciera un reconocimiento detallado, sistemático de todo este entorno cercano y un poco reconocer pues qué tipo de alteraciones se han producido a lo largo del tiempo e intentar también saber si efectivamente aquí cerca pudo haber existido esos asentamientos, esos enclaves donde la población estaba cerca. No es, digamos, no es que no existan, sí existen cementerios que no están directamente ligados a la presencia de población asentada en el lugar, pero lo normal es que haya cierta relación física. Pero también vemos al mismo tiempo que aquí lo que hay es el desconocimiento absoluto en toda esta zona que hasta hace pocos años estuvo cultivada, plantada de tomatero, y que hoy es simplemente una zona arrasada, pero que se desconoce qué puede quedar por ahí. Una característica también que un poco llama la atención de este enterramiento es lo cercano que está al mar, ¿no? Pues sí. De hecho, hoy en día el agua llega y cubre las tumbas. Es extraño, si lo miramos con nuestra perspectiva actual, es raro. Sabemos que tiempo atrás, 1000 años atrás, aunque todavía nosotros no tenemos fechas para fijar precisamente la cronología de este sitio, como lo podemos situar en ese periodo prehispánico, pues sabemos que el mar estaba un poco más bajo, la línea de costa estaba un poco más baja que la que tenemos en la actualidad. Eso ya es algo. Probablemente también tenemos modificado la configuración de lo que es la playa, de lo que es la costa. Entonces variaría un poco. Y si nosotros luego esto lo relacionamos con lo que conocemos de toda la isla, sabemos que los canarios viven en el mar, o sea, viven al lado la gente se ocupa toda la isla, por supuesto, pero hay una intensidad de ocupación del espacio costero importante. Entonces esto no es extraño. Es probable que lo que nos falten sean muchos testimonios de lo que había y ya no está, pero que la costa es un elemento de fijación de población importante. El ganado se le llaman los mayos, siempre se le llaman los mayos en el creciente de la luna, porque sí que era mejor para cuando el ganado daba cría y esa cosilla.
cambio de las estaciones eran tomadas por los antiguos canarios como marcadores que utilizaban en cuevas, en montañas, en riscos, y que significaban el comienzo o el final de una etapa, como la siembra, la recogida. El fenómeno que ocurre aquí en la Cueva de Cuatro Puertas es un fenómeno curioso. Durante al menos 3 días se puede observar, como bien decías, al ocaso, cuando se pone el sol, un haz de luz, un pequeño foco, va a atravesar la cueva desde la abertura más hacia el oeste de la cueva principal del conjunto de Cuatro Puertas, empieza por esa abertura y va a terminar al fondo. Lo ven allí como un escaloncito, lo ves allí, pues ahí es donde va a terminar ese haz de luz, ese foco de luz que va a tener una forma de flecha. Este fenómeno solo va a ser visible durante 2 o 3 días antes o después del solsticio de verano. ¿Qué interpretación le dan ustedes al fenómeno? Como muchas cosas en la arqueología canaria hay cosas que desconocemos, no lo podemos saber 100%. No, podemos saber que este fenómeno lo conocían, lo vieron los antiguos canarios, no podemos saber si lo interpretaban como lo interpretamos hoy en día. ¿De acuerdo? Lo que sí es verdad, lo que sí sabemos es que los antiguos canarios necesitaban, por una cuestión de supervivencia, elaborar un calendario, necesitaban establecer el paso de las 4 estaciones, y a ellos no les quedaba otro remedio que mirar hacia el cielo. Nosotros tenemos calendarios, tenemos relojes, pero ellos, para poder establecer ese calendario, tenían que irremediablemente fijarse en el movimiento del sol en el horizonte. Fenómenos que se producen anualmente. Claro, este es un fenómeno que se repite, como bien decía, en esos días del solsticio de verano, 20-21 de junio, y se va a repetir siempre en esas fechas, cada año. Esto les va a permitir, pues, establecer ese calendario, establecer, en el caso concreto de Cuatro Puertas, cuando se inicia el verano. En otros lugares de la isla tenemos otros marcadores solares, que es como se denominan estos fenómenos, que nos van a indicar el paso, por ejemplo, la llegada de la primavera, la llegada del otoño, lo que se denominan los equinoccios, y por supuesto también la llegada del solsticio de invierno. Con todos esos lugares ya los antiguos canarios podían establecer al menos el paso de las estaciones solo mirando el sol. Sin embargo, para elaborar el calendario, para saber el día exacto en el que vivían, lo que utilizarían es la luna, y de hecho su calendario es un calendario lunar, es un tanto diferente al nuestro. Sus meses tendrían en torno a 29 o 30 días, y cada año tendría 12 meses, como los nuestros. Eso hace que haya un desfase. Cada año los antiguos canarios perderían 11 días con respecto a nuestro año, ¿vale? ¿Cómo lo pueden equilibrar los antiguos canarios? Pues creemos que en realidad ellos contaban los años de 3 en 3, es decir, que tenían ciclos trianuales. Cada tercer año, para poder compensar esos 33 días que hemos perdido, 11 por cada año, lo que hacen los antiguos canarios es añadir un nuevo mes al calendario, es decir, ese último año, ese tercer año, el año tendría 13 lunas, en lugar de 12 lunas como los anteriores. Cuando la luna tenía en el invierno un cerco que se le hace alrededor de la luna, pues era raro, muy difícil que a los 3-4 días no hubiera alguna frescura de lluvia o frescura, es decir, que algo parecía poco mucho. Y después también por la salida de la luna, la altura que venía la luna, para uno salir ya a trastear con los animales, a buscarlas, a traerlas, en fin, alrededor de ellas. Dice la tradición oral que justo los días antes de luna llena el grano de la cebada mengua, es pequeñito, justo los días de luna llena se hincha hasta el punto de casi estallar, y habría que recogerlo justito 2-3 días después a esa luna llena. Sí, exacto.
Cuatro Puertas, el contexto es casi seguro que es un lugar de culto, y lo sabemos por evidencias arqueológicas, un posible lugar de culto arriba en la cima de la montaña, un más que probable lugar de culto en una cueva que tiene grabados triangulares, y luego tenemos el fenómeno de la tradición oral, que decía la gente que vivía aquí en Cuatro Puertas, que en esta montaña vivían mujeres sagradas, mujeres santas. Todo eso nos lleva a pensar que Cuatro Puertas es un lugar de culto, y además esta cueva, que es el conjunto principal, que además le da nombre a la montaña, no sabemos la funcionalidad exacta, ¿vale? La gran mayoría de los investigadores sí que creen que esto no es una cueva de hábitat, porque no tiene los rasgos típicos de las cuevas de habitación que tienen los antiguos canarios, por ejemplo en esta misma montaña. Las hipótesis son muchas, pero algunos piensan que esta cueva pudo ser no habitada, pero sí frecuentada por esos faikás o faicanes en los momentos en los que se van a realizar determinados ritos en esta montaña. En el norte exactamente hay una serie de constelaciones, como el caso de la Osa Mayor, el cardo que conocemos todos, el cual nos indica exactamente la parte delantera apunta hacia la estrella polar, que es la que nos indica el norte. Es una brújula natural, podemos decirlo, solo visible de noche, por supuesto, y que nos puede indicar en cualquier momento ese punto cardinal concreto y pues poder desplazarnos. Probablemente fuera muy utilizado en el pasado por los antiguos, por los pastores, pues para saber hacia dónde tenían que desplazarse, bien con su ganado de madrugada, o bien incluso para los navegantes, para poder orientarse en el mar.